Bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar esta presentación de, de esta sesión. Entonces, pues sean bienvenidos. Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Media Superior, Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en línea C, módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, grupo M10, C2, G20, 021, su servidor, doctor José Alfredo Hernández Pérez, quien fungirá como asesor virtual, funge actualmente como asesor virtual y con la fecha de Ciudad de México a 20 de abril de 2020. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión síncrona número 2. Bien, la orden del día es la siguiente, una frase de motivación. El objetivo de la sesión, la revisión y análisis de los materiales digitales de esta semana número 2 del módulo 10 de Prepa en línea CEP, de las orientaciones para las actividades integradoras de la semana 2 del módulo 10 de Prepa en línea CEP y las preguntas alusivas. Frase de motivación, dice lo siguiente: si un día llegarás a caer, no te preocupes, haz como el sol que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Esta es una pequeña frase que les comparto para que ustedes puedan pues seguir con sus estudios de bachillerato en línea, específicamente este módulo número 10. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando y en este sentido, los objetivos de la sesión son los siguientes: dar a conocer los recursos establecidos en la plataforma, señalar los recursos para la elaboración de las actividades integradoras y brindar orientaciones para el desarrollo de las actividades académicas alusivas a este periodo. En ese sentido, es importante revisar los recursos digitales del módulo 10 de Prepa en línea C. Entonces, en este caso es importante revisar la unidad 2, titulada El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. Aquí la guía orientadora, si ustedes la revisan, les dará los elementos necesarios, las unidades de aprendizaje, los recursos que van a utilizar para el desarrollo de las actividades integradoras. Entonces, una acción prioritaria es la revisión de esta guía orientadora. Bien, bueno, entonces, nuevamente, pues aquí está una orientación y lo siguiente que tendríamos que estar revisando, consultando y analizando son los recursos para este módulo 10, semana 2. El primer recurso se titula La Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y genocidio judío, desplazados y refugiados, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el periodo de Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, la descolonización en África y Asia, el tercer mundo y las dictaduras en América Latina y el foro Aprendiendo. Es importante que ustedes tengan una participación activa en el foro Aprendiendo para que puedan dar sus opiniones, comentarios, sugerencias, reflexiones a partir de las preguntas detonadoras en donde sus compañeros van a estar participando de manera activa y ustedes van a estar también haciendo algunos comentarios con respecto a estas participaciones, donde se les invita a que ustedes incluyan las referencias consultadas para dar validez y objetividad, así como cuidar la ortografía, que son elementos importantes para el desarrollo de estas actividades. Entonces, nuevamente insisto,
Hay que revisar, consultar y analizar. Más adelante vamos a estar viendo las actividades integradoras respectivas y me permito situar en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, que fue un fenómeno a gran escala y que tristemente se vieron afectadas las personas civiles en este periodo, donde pues tienen los antecedentes, ¿no? De por qué se da esta guerra mundial, también el conflicto que incorporó a diferentes naciones del mundo y que también obedeció a otra situación que son el antes de la guerra, cómo se estaba dando la situación en el mundo durante la guerra, cómo se dieron estos procesos, qué países estuvieron en este fenómeno internacional y cuáles fueron las consecuencias políticas a partir de este fenómeno. Entonces, es importante que ustedes vayan revisando este material para que conozcan los antecedentes, el conflicto, el antes de la guerra, durante la guerra, las consecuencias políticas y las referencias. Bien, ahora, otro de los elementos importantes de los recursos es aquí el que se sitúa sobre Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este fenómeno que se dio a nivel mundial, pues Latinoamérica como este territorio geográfico no quedó atrás, también estuvo presente en bueno, estuvieron presentes algunos territorios para precisamente abordar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Veamos cómo se define a partir de esta información que nos ofrece la CEP. Dice, Estados Unidos estableció tratados comerciales con la mayoría de los países latinoamericanos, como México, Cuba, Venezuela, Colombia, entre otros, para proveer a Europa de mercancías y a la vez estos países se mantuvieron neutrales, a la vez estos países se mantuvieron neutrales ante el conflicto bélico, ¿sí? O sea, no formaron, en un primer momento no formaron parte de esta situación, pero cabe señalar que el gobierno argentino se mantuvo al margen de los acuerdos comerciales con Estados Unidos y además durante la guerra mantuvo relaciones distantes con los aliados por sus conflictos con Gran Bretaña. Entonces acuérdense aquí la disputa que hay que había en ese momento entre Argentina y Gran Bretaña por la cuestión de las Islas Malvinas. Otro antecedente es cuando Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor en diciembre de 1941, pues Estados Unidos entró formalmente a la guerra y con él la mayoría de los países latinoamericanos con los que mantenía relación. Además, el ataque directo del eje a los barcos latinoamericanos proveedores de petróleo, provocó que países como México declararan la guerra a Alemania, Italia y Japón. Entonces, aquí podemos ver un antecedente de la nación mexicana declarándole la guerra a las potencias del eje, integradas por Alemania, Italia y Japón, debido a este hundimiento de este barco que transportaba pues esos materiales. Siguiendo con la revisión de los materiales y destacando puntos relevantes, ahora bien nos pasamos con la cuestión judía y que es otro fenómeno latente y que se conoce como el genocidio judío durante la Segunda Guerra Mundial y que tiene sus causas en el antisemitismo. Entonces este antisemitismo pues se entiende como la hostilidad hacia los judíos basada en prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos. Su origen se remonta a más de 2000 años. Entonces, aquí observen cuáles son los elementos de este antisemitismo, que es, pues, obviamente, sobre la situación religiosa, el componente religioso, las cuestiones culturales, la cuestión de las razas y la cuestión de situaciones técnicas. También
aquí nos plantean estos materiales la diferencia entre el antisemitismo y el antijudaísmo. Es que el primero consiste en la hostilidad hacia la raza judía, mientras que el segundo es hacia la religión judía. Vean cómo tanto la situación de raza, así como de la religión, pues provoca pues estas situaciones de hostilidad dentro de este marco que estamos revisando. Por otra parte, otro material muy interesante es el que habla acerca de la ideología nazi. Entonces, el antecedente es que Hitler llega al poder gracias a que se proyectó ante un pueblo alemán como un mesías que restablecería la grandeza de este país que se perdió por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Alemania fue un gran perdedor y pues provocó y se relacionó con esta crisis económica de 1929. Vean cómo Hitler, pues en sus discursos pronunciaba ideas nacionalistas, pero con una situación muy radical, muy extrema, que promovía la superioridad racial de los alemanes y el odio profundo entre los pueblos. Entonces, esta ideología tenía estas situaciones negativas porque pues promovía esta situación de la superioridad racial. También el nazismo pues se entiende como que la raza es el centro de la vida común y se rechaza la igualdad entre las personas. Entonces, es así como esta situación de nazismo pues se centra en la vida. También otro fenómeno fue que tras la muerte de Hitler el 30 de abril de 1945, la Alemania nazi se rindió el 8 de mayo de 1945, a pocos días, y a partir de esto, cientos de miles de civiles alemanes empezaron a regresar a Alemania y se trató de una de las mayores migraciones en todos los tiempos, ¿sí? Los aliados que se hicieron a cargo de Alemania y prácticamente de toda Europa se encontraron con una población que oscilaba de 40 millones que requerían regresar a su hogar, distribuida de la siguiente manera: 2 millones fueron franceses, 570,000 de Bélgica, 400,000 de Holanda, 2 millones de Rusia, 1 millón de Polonia, 330,000 de checos y 600,000 refugiados del centro de Europa. También otra situación que pues vivieron los alemanes fue que al final de la guerra, pues estos sufrieron pues el odio, la venganza, la discriminación de otros países contra la situación del régimen nazi. De esta manera, entre 1945 y 1947 se expulsó a la población alemana de los países del este de Europa, de modo que más de 12 millones de refugiados regresaron a Alemania. Sin embargo, dos países como Checoslovaquia y Polonia fueron dos de los países de Europa donde más se ejerció la represión y la discriminación contra los alemanes. Recuerden cómo ellos en un primer momento habían hecho prácticas de racismo, de odio y intolerancia, pues ahora dos países también hicieron estas prácticas no favorables, como Checoslovaquia y Polonia. Y también un sector de la población de Alemania, pues fueron las mujeres que fueron sometidas y también tratadas de una manera muy desagradable, y pues que también tuvieron una brutalidad por parte de este equipo de los aliados. Y eso fue como una situación de represalia. Entonces, siguiendo con esta revisión de los materiales, pues hay otro fenómeno que fue pues de gran impacto negativo, que en este caso son las bombas atómicas en Japón, y que pues estas poderosas bombas fueron creadas como armas y arrojadas en dos ciudades japonesas, sin previo aviso y con una población civil indefensa.
en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki 3 días después. Entonces ahí se ve gráficamente o geográficamente la ubicación de estas dos ciudades, de Nagasaki y de Hiroshima. Entonces, pues ahí vean cómo pues, se da una situación de que se atenta nuevamente contra la población civil, contra los seres humanos que no están inmersos en esta guerra. Entonces, sin embargo, a partir de esas situaciones dadas en 1945, se destruye la economía, la infraestructura de esos dos territorios de Japón, pero que en la actualidad Japón es uno de los países industrializados y próximamente va a tener la concentración de los Juegos Olímpicos. Entonces, esto significa que Japón se reconstruyó, se resurgió como una ave fénix a partir de esta situación que presentaba en aquella época. Sin embargo, hoy, insisto, es un país altamente industrializado con un gran impacto a nivel mundial. Otra de las situaciones importantes es que el 24 de octubre de 1945 nace la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a partir de que las potencias en aquel momento, de 1945, pues firmaron la Carta de las Naciones Unidas. ¿Quiénes firmaron esta carta? Fueron Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Gran Bretaña y Francia, junto al resto de los 51 estados fundadores. En este caso también se incluye la participación de México y desde ese momento, el 24 de octubre, se declara el Día de las Naciones Unidas, para que tengan un antecedente. También hay que recordar que se da otro fenómeno, un fenómeno relacionado a este periodo histórico, pues es que cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, gracias a la intervención de dos superpotencias, las cuales irónicamente defendían ideologías que se contraponían, esto último provocó una rivalidad entre ellas. ¿Cuáles fueron estas naciones involucradas? Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En este fenómeno de la Guerra Fría, pues tantos puntos de fricción iniciaron con la Guerra Fría, que consistió en que el enemigo no expandiera su ideología y en demostrar el poder armamentístico, tecnológico y científico de ambas potencias sin enfrentarse de manera directa. Entonces, ¿cuál es la ideología de Estados Unidos? Pues era encabezar el bloque capitalista u occidental con una economía basada en la propiedad y su administración de particulares, y los propietarios son los medios de producción, aportan al capital. Mientras que la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas encabezó el bloque socialista, cuyo sistema social y económico se organizó con base en la propiedad y su administración son colectivas y las ejerce el Estado. Este regula los medios de producción y la distribución de los bienes. Establece el qué, cómo y cuánto producir. Entonces, vean cómo en la ideología de capitalista, pues está la iniciativa de los particulares, mientras que la ideología en el bloque socialista es a partir de la intervención del Estado. Otra situación que se provocó fue el muro de Berlín, el 13 de agosto de 1961, pues sin previo aviso, los berlineses despertaron en una sociedad dividida por un muro que duró 28 años y que separó a familias, vecinos y amigos, y que pues obviamente esto refleja pues el mundo bipolar entre Estados Unidos y la URSS y el fenómeno de la Guerra Fría. Por lo tanto, esta separación creó a la República Federal de Alemania del lado, por un lado, y el otro fue
la República Democrática de Alemania. Estos fueron pues también fenómenos asociados a esta Guerra Fría, a este enfrentamiento entre la Unión Soviética y pues obviamente Estados Unidos. También otro rasgo dentro de la historia fue el mundo unipolar, donde pues una vez que desaparece el régimen soviético, solamente la única potencia que queda es Estados Unidos, y con esto se da un paso también al fenómeno del neoliberalismo. ¿Cuáles fueron los factores que provocaron la descolonización de África? Tenemos varios. Uno, que son las clases sociales altas. Dentro de las naciones africanas se da este fenómeno. Los propios partidos políticos, los sindicatos, los excombatientes en otros conflictos, las asociaciones estudiantiles y de mujeres, las creencias religiosas y las instituciones religiosas fueron factores determinantes para la descolonización de África. También algunos otros fenómenos dados a nivel mundial, como la Conferencia de Accra, el Grupo de Casablanca, la Conferencia de Bandung, la Conferencia Tricontinental, las ideologías marxistas y comunistas, la derrota francesa en Indochina, la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la creación de la Organización de las Naciones Unidas como organismo que tiene como misión mantener la paz entre las naciones. También otro fenómeno histórico que se da pues es esta creación del tercer mundo, y que pues integra estos países que ni pertenecían al régimen del capitalismo ni del socialismo. Emerge este tercer mundo y pues son los países menos desarrollados con un grado inferior, y pues que obviamente después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió en estos bloques de los capitalistas y los socialistas, y el tercer bloque que fue el conjunto de países que no estuvieron alineados, y este término fue empleado o fue desarrollado en 1956 por Alfred Solvay, inventor de este término. Bien, vámonos ahora sí a las actividades integradoras. En este caso es la número 3, que es la Segunda Guerra Mundial, sus consecuencias, y el propósito es describir el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y analizar sus repercusiones en el mundo actual. Ese sería el propósito de esta actividad. ¿Cuáles son las competencias que van a estar desarrollando? Pues reconocer los antecedentes y desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ubicar las características de la Guerra Fría, generar un cuadro comparativo, elaborar una línea del tiempo, grabar un audio y almacenarlo en la nube, y utilizar las técnicas de investigación para generar esos datos relevantes y verídicos. El producto a entregar, en este caso, es pues un documento en procesador de textos que incluya lo solicitado en la actividad. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo? Primero es elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Grabar un audio en que se argumente sus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual, y tendrán que subir el audio a una nube y compartir la liga en el documento. Es importante que habiliten el link del audio para que yo lo pueda revisar de manera correcta y sin contratiempos. El número 3 es realizar un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. También colocar las fuentes que se utilizaron para realizar la actividad. Eso es muy importante, y guardar el documento con la siguiente nomenclatura, que es apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M10, S2, AI3. ¿Cómo se evalúa? Pues a partir de la rúbrica señalada en esta actividad integradora número 3, se retoma el aspecto cognitivo, el aspecto actitudinal, el aspecto comunicativo y el pensamiento crítico, y también yo sumo la parte de la ortografía y la redacción.
La actividad integradora número 4, titulada Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX, cuyo propósito es reconocer los procesos de descolonización en Asia, África y las características de las dictaduras militares en Latinoamérica. ¿Cuáles son estas competencias a desarrollar? Reconocer los antecedentes, el desarrollo de la descolonización de Asia y África, ubicar las características de las dictaduras militares en Latinoamérica, señalar las características del socialismo, elaborar un cuadro comparativo, buscar información fidedigna y utilizar las técnicas de investigación documentales e informáticas. Nuevamente, ¿cuál es este producto? Es un documento en procesador de textos que incluya lo solicitado en la actividad. La metodología de trabajo es la siguiente: describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y de África, coloca los países involucrados, el desarrollo, la ideología, los antecedentes y las construcciones. También elaborar un cuadro comparativo de dos dictaduras o revoluciones en América Latina en el siglo XX, también considerando los siguientes elementos: país, dictador o jefes revolucionarios principales, jefes revolucionarios principales, periodo que abarcó, el proceso, los antecedentes y las consecuencias, escribir en al menos 5 renglones una conclusión sobre similitudes encontradas entre estos procesos elegidos en el punto número 2, es decir, el cuadro comparativo. Luego, colocar las fuentes que se utilizaron para el desarrollo de la actividad y guardar el documento con la siguiente nomenclatura, que es los apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, M10, 2, A y 4. Nuevamente, la evaluación según la rúbrica es el aspecto cognitivo, actitudinal, comunicativo, pensamiento crítico, y le añadimos la parte de la ortografía y la redacción. La referencia es Secretaría de Educación Pública 2021, módulo 10, transformaciones en el mundo contemporáneo, y les comparto el link. Bien, entonces, en este sentido, pues esta sería el trabajo a desarrollar para este momento. Bien, entonces los escucho en relación al trabajo que ustedes van a desarrollar. Escucho sus participaciones y obviamente también en el chat. Adelante, entonces me voy a permitir leer lo del chat. Bien, aquí estoy atento. Tarek, si tiene alguna pregunta. Caro. Bien, entonces vamos a estar trabajando nuevamente con las orientaciones que revisamos, el análisis de los materiales que les va a permitir poder construir sus actividades integradoras, participar en el foro aprendiendo y pues también estar atento a la sección de
avisos de módulo 10 de Prepa en Línea SET para que ustedes tengan la oportunidad de pues seguir trabajando y avanzando. Recuerden los canales de comunicación, está el mensajero interno, el WhatsApp, el celular, el correo personal, para que ustedes puedan manifestar sus dudas, sus comentarios, aclaraciones con respecto al trabajo que estamos desarrollando. Entonces, también comentarles que pues ha sido un ejercicio interesante el poder leer, revisar sus actividades de la semana anterior y pues estamos en proceso de valoración para que ustedes a la brevedad posible tengan sus calificaciones de sus actividades integradoras y pues yo me mantengo pues muy al pendiente y estoy dando retroalimentación para fortalecer esas actividades integradoras y también con base en la experiencia de la semana 1, poner mucho énfasis en las referencias. Hay que incluir las referencias consultadas, cuidar la ortografía, la acentuación, el uso correcto de mayúsculas y minúsculas, así como la estructura lógica del documento. También hoy vamos a estar trabajando con la habilitación de un link. Por favor, antes de mandar a plataforma, tengan la posibilidad de revisar de manera anticipada para que no tengan problemas y se pueda abrir el audio respectivo. Entonces, pues seguimos avanzando, seguimos trabajando de manera activa, de manera propositiva y la importancia es que ustedes pues sigan trabajando, sigan participando para que puedan lograr el objetivo de seguir con sus estudios de bachillerato. También les envío un gran reconocimiento por todo el tiempo, la dedicación de estar realizando estas actividades, revisando los materiales y entregando en tiempo sus productos de estas. Entonces, pues sin más por el momento, pues les deseo una excelente noche, ¿sí? Recordando que pues el trabajo que se realiza pues tiene que ver precisamente con esos elementos para poder fortalecer las actividades integradoras. También recordando que el Foro Aprendiendo es un espacio donde ustedes pueden intervenir, compartir ideas, sumar propuestas, sin olvidar poner sus referencias consultadas y tener mucho cuidado en la ortografía. Es así, entonces que pues seguimos trabajando, seguimos avanzando y con el mayor de los éxitos, pues les deseo una excelente noche y pues nos mantenemos en comunicación. Seguimos muy atentos, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.